Hola a todos. Bueno, pues con este vídeo vamos a dar comienzo a los vídeos de repaso de los ejercicios que entran de cara a selectividad, a EVAU. Si estáis viendo ya el vídeo el año que viene, estamos en el año 2020, si estáis ya en el año que viene, en el curso que viene, pues este vídeo nos va a servir para dar una explicación de cómo se realizan o cómo se afrontan la realización de ese tipo de ejercicios de selección de inversiones. Vamos a empezar con ello. Lo primero que tenemos que hacer, el primer paso, sería confeccionar los flujos netos de caja en el caso de que no se nos hubieran dado, ¿no? No están calculados. Entonces, para calcular los flujos netos de caja, recordad que el flujo neto de caja para cualquier tipo de ese proyecto de inversión es la diferencia entre los cobros menos los pagos, ¿de acuerdo? Aquí a veces, desde el punto de vista conceptual, puedo hablar de costes, pero bueno, vamos a asimilar que los costes, por ejemplo, aquí habla de costes, si os fijáis, habla de costes variables y fijos. De todas maneras, nosotros lo vamos a asimilar como si fueran los gastos, ¿de acuerdo? Recordad la diferencia entre costes y gastos, o ingresos y cobros, son la diferencia entre flujo monetario y flujo económico, flujo real. Es decir, el flujo monetario es que realmente ha entrado dinero en la empresa, ¿de acuerdo? Serían los cobros, y desde un punto de vista económico, un ingreso, ¿de acuerdo? Que un ingreso no significa que haya entrado dinero ya efectivamente, ¿no? Sino es una contabilización de una venta realizada, pero que igual puede haber sido, todavía no ha sido cobrada, ¿no? En este caso, para nosotros, flujos, cobros y pagos, que lo vamos a equiparar a costes y gastos, ¿vale? Entonces, para el primero de los proyectos, que será el proyecto A, vamos a calcular cuál es el flujo neto de caja para cada uno de los años. Entonces, para el proyecto A, como vemos, yo os aconsejo pues, que hagamos una línea temporal y vayamos construyendo los flujos netos de caja para cada uno de los periodos. Como vemos, son 3 periodos. Entonces, bueno, y vamos a ver los flujos netos de caja en cada uno de esos momentos. Vemos que en el momento inicial hay un desembolso de 63.000 euros. Recordad que los desembolsos siempre tienen signo negativo, son salidas de dinero, ¿de acuerdo? Luego 63.000 euros, el momento inicial. En el año 1 nos da información de que van a tener las mismas salidas de dinero y entradas de dinero los 3 años, ¿no? Luego se estiman unos ingresos anuales de 20.700 y unos gastos anuales de 9.000. Luego entonces los flujos netos de caja que calcularíamos para cada uno de los años, para este año 1 sería la diferencia entre cobros, que son 20.700, menos los 9.000 euros, ¿de acuerdo? Y eso nos va a dar una cantidad de 11.700 euros. Ese mismo se va a repetir en el año 2, 11.700 euros, y en el año 3 va a ser lo mismo, 11.700 euros. Con la salvedad de que en el año 3 tenemos un concepto que es el valor residual. El valor residual, recordamos que es el valor que queda de aquella inversión que se hizo en el momento inicial, esos 63.000 euros. Imaginaos que hemos comprado una máquina por valor de 63.000 euros, pues al final del periodo de vida útil, se supone, es decir, en el momento 3, esa maquinaria tiene un valor residual de 7.400 y vamos a suponer que esos 7.400 los podemos vender y cobramos ese dinero, ¿no? Luego entonces actúa como un ingreso adicional. Luego entonces pondríamos aquí que ese valor residual son 7.400 euros. Luego eso hace que el flujo neto de caja en el momento 3 ascienda a 19.100 euros. ¿De acuerdo? Ya tendríamos calculado el flujo neto de caja, los flujos netos de caja para el proyecto A. Los flujos netos de caja para el proyecto B. Vamos para allá. Lo hacemos lo mismo, hacemos la misma línea temporal, 1, 2, 3 años. Y tenemos que calcular aquí los flujos netos de caja. Sin embargo, aquí ya nos dan otro tipo de información para calcularlo, ¿no? Bueno, lo que sí que es inmediato es esa salida, ese desembolso inicial de 50.000 euros en el momento inicial, ¿de acuerdo? Y nos dice que se estiman los flujos netos de caja en función de los siguientes datos. Aquí aparecen, como veis, una serie de gastos, de costes fijos y de costes variables unitarios. Y también se estima que tenemos unos datos relacionados con la precio de venta y unidades vendidas, ¿de acuerdo? Costes fijos, costes variables unitarios, precio de venta y las unidades vendidas. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular lo mismo, los cobros y los pagos. ¿Cómo calculamos los cobros? Daos cuenta que los cobros van a ser el precio de venta por las cantidades vendidas, mientras que los pagos habrán sido los costes fijos más los costes variables. Daos cuenta que son los costes variables unitarios, los costes variables por unidad, por el número de unidades producidas. De tal manera que, por ejemplo, para el año 1, el precio de venta es del año 1 son 48 euros,
por las cantidades vendidas en el año 1, 1.500. ¿Vale? Y por el otro lado, los costes serían los costes fijos, 5.700 euros, más los costes variables unitarios, es 23, por las cantidades producidas y vendidas, que son 1.500. De esta manera nos da que los cobros en el año 1 son de 72.000 euros, los pagos en el año 1 son 40.200. Luego la diferencia entre cobros y pagos nos dará el flujo neto de caja, y el flujo neto de caja para ese año son de 31.800 euros. Hacemos lo mismo para el año 2 y para el año 3. Para el año 2 nos da que los flujos netos de caja son 25.700, y para el año, 25.700 no, para el año 2 son 19.300, y para el año 3 son 14.300 euros. Aquí no tenemos valor residual, ¿de acuerdo? Y ya estarían construidos los flujos netos de caja para la inversión B. Y vamos a hacer la que nos queda para la inversión C. Para la inversión C, volvemos a calcularlo. Hacemos lo mismo, la línea temporal. Y aquí lo que nos dan ya los flujos netos de caja construidos. Nos dicen que el desembolso inicial son de 70.000 euros. Y nos dan los flujos netos de caja construidos ya. 25.000 para el primer año, 37.000 para el segundo y 57.000 para el tercero. Recordamos además que en esta inversión tenemos que en el momento final tenemos un valor residual de 15.000 euros. ¿De acuerdo? Luego entonces tenemos que esos 42.000 añadirle los 15.000 que teníamos ahí, ¿no? Y eso es lo que hace que tengamos un total de 57.000 euros en el flujo neto de caja el año 2. Es decir, el año 3, flujo neto de caja el año 3 más el valor residual. ¿Vale? Ya tenemos construido los flujos netos de caja. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Vamos a aplicar los criterios de selección que se nos pidan. Criterios de selección. Los criterios de selección de inversiones, para este caso, nos van a pedir, nos van a solicitar que calculemos el valor actual neto y el plazo de recuperación o del payback. Para el valor actual neto necesitamos datos adicionales. Necesitamos la tasa de descuento. La tasa de descuento que nos dicen que es del 5%, también lo puedes ver como coste de capital, etcétera, etcétera. O una rentabilidad mínima exigida, la pueden expresar de distintas maneras, ¿de acuerdo? Y además, en este caso, tenemos una tasa de inflación anual del 3%, ¿vale? Entonces, tendremos que tener en cuenta estos datos a la hora de calcular el valor actual neto para cada una de las inversiones. De manera genérica, recordamos que el VAN, el valor actual neto, lo que hacemos es calcular en el momento inicial, en el momento en el que se toma la decisión de la elección, lo que hacemos es una renta financiera. Es decir, una vez que hemos calculado los flujos netos de caja de todos los años, lo que hacemos es valorarlos con una renta financiera en el momento actual. Recordamos entonces que tenemos que aplicar una ley financiera de actualización, de tal modo que el flujo neto de caja valorado en el momento cero tendríamos que actualizarlo un periodo al tipo de interés, al tipo de descuento que nos diga en el ejercicio, ¿no? En este caso pues es el 5%. El flujo neto de caja en el año 2 lo tendríamos que actualizar 2 periodos y el flujo neto de caja 3 lo tendríamos que actualizar 3 periodos. Cuando tengamos inflación, en este caso, daos cuenta que lo que tenemos que hacer es quitarle un valor adicional de los flujos netos de caja, ¿de acuerdo? Entonces, como tenemos que quitarle un valor adicional a esos flujos netos de caja, es decir, tenemos que considerar la pérdida de valor del dinero en el tiempo como consecuencia de la inflación, podemos hacerlo de dos maneras. Ponerle el denominador, añadir aquí un segundo factor multiplicando, donde pongo 1 más g es la inflación, 1 más g al cuadrado y 1 más g al cubo. O si queréis, directamente convertir, llamar una única tasa de descuento ya con la inflación
tenida en cuenta, de modo que lo que haríamos sería el 1 más I por 1 más G, calcularlo, y que nos da, pues, sería 1,05 por 1,03, y esto nos da, sería 1,0815%. ¿De acuerdo? Entonces ya simplemente lo calculamos con este tipo de tasa de descuento para cada uno de los flujos netos de caja, y lo elevaríamos al número de años, al número de periodos que tenemos que actualizar. ¿De acuerdo? De tal manera, entonces, ahora nos quedaría que para el valor actual neto del ejercicio, perdón, del proyecto A, tendríamos lo siguiente. El valor actual neto del proyecto A lo calculamos como el desembolso inicial, que habíamos dicho que era 63.000 euros, más el flujo neto de caja del momento 1, actualizado un periodo, al tipo de interés, incluido ya la tasa de descuento. El siguiente flujo neto de caja, que eran también 11.700 euros, a ese tipo de descuento, en este caso 2 periodos. Y después nos quedaría el último flujo neto de caja, que son 19.100 euros, actualizado a ese tipo de descuento, o esa tasa de descuento, 3 periodos. Y esto nos da un valor actual neto de menos 27.079,44 euros. Nos cuenta que es negativo. ¿Esto qué significa? Pues obviamente está claro que si nuestro valor actual neto es negativo, significa que ese proyecto no va a ser rentable. ¿De acuerdo? Nos cuenta que esto va a significar después, cuando calculemos el payback, que no va a recuperar la inversión inicial. ¿De acuerdo? Eso por ahí van a ir los tiros. Esto en cuanto al proyecto A. En el proyecto B, vamos para allá, vamos a calcularlo. El van del proyecto B. Volvemos a hacer lo mismo. Planteamos el desembolso inicial, esos 50.000 euros. El flujo neto de caja en el momento 1, 31.800, actualizados a esa tasa de descuento. El siguiente el siguiente flujo neto de caja, que son 19.300, actualizado a esa tasa de descuento, 2 periodos. Y después el último flujo neto de caja, que eran 14.300, actualizados 3 periodos a esa misma tasa de descuento. Y esto nos sale un valor actual neto de 7.209,01 euros. ¿Vale? Y el último proyecto de caja, hacemos lo mismo. Valor actual neto, el desembolso inicial son 70.000. El flujo neto de caja, que ya nos lo daban construido, 25.000, actualizado al tipo de interés, a tasa de descuento, mejor dicho, 37.000, actualizado a esa tasa de descuento, actualizada a 2 periodos, y el último, que son 57.000, a la tasa de descuento elevado al cubo. Y eso nos da un valor actual neto de 29.810,7 céntimos de euro. Obviamente, recordamos ahora cuál es el criterio de selección. El criterio de selección de inversiones, según el BAN, es aquel que obtenga un mayor valor actual neto. El mayor valor actual neto. Entonces, si comparamos los valores actuales netos de estos 3 proyectos, uno que ya habíamos visto que era negativo, uno con un valor actual neto de 7.209 euros, y tendríamos aquí otro de un valor actual neto de 29.810. Entonces el criterio de selección sería seleccionar, aquí lo había escrito mal, ahora que me estoy dando cuenta, este es el valor actual neto del C. Luego entonces tendríamos que seleccionar el proyecto C, porque es el que genera un mayor valor actual neto. Si queréis verlo, una mayor rentabilidad absoluta para la empresa. ¿De acuerdo? Si queréis verlo de otra manera, unos beneficios de 29.810 euros en esos 3 años, ¿no? Actualizados, ya calculados en el valor actual, en el momento en el que se toma la decisión. ¿Vale? Ahora nos quedaría pasar al criterio el payback. El criterio payback lo que nos dice, lo que tenemos que hacer es calcular el tiempo que tardamos en recuperar el desembolso inicial. Tiempo en recuperar el desembolso inicial. Entonces lo que tenemos que calcular es ir calculando poco a poco cuál es el capital pendiente por recuperar al final de cada uno de los periodos. Y tenemos que tirar también, obviamente, de
los flujos netos de caja que habíamos construido anteriormente. Vamos a calcular el payback para el proyecto A. El payback del proyecto A, lo que tenemos que hacer, si queréis, es una pequeña tablita, si queréis, en la cual pondríamos los flujos, los momentos del tiempo, ¿vale? En el momento 0 tendríamos un flujo neto de caja. A ver, no sé qué estoy escribiendo aquí. Flujo neto de caja. En este caso, el flujo neto de caja es el desembolso inicial, el que se produce en el momento 0, ¿no? Que serían 63.000 euros. Si queréis, voy a ponerlo con el signo negativo para lo siguiente, ¿de acuerdo? Y después pondríamos una segunda columna de capital pendiente por recuperar. Entonces, en el momento 0, pues ponemos esos 63.000 euros, luego al final de ese mismo año, bueno, pues tendríamos esos 63.000 euros, capital pendiente por recuperar. ¿De acuerdo? Tenemos en el momento que tomamos la decisión esos 63.000 euros. Bueno, durante el primer año, al final del primer año, lo que hacemos es recuperar, tenemos un flujo neto de caja de 11.700. 11.700. Luego el capital pendiente por recuperar al final del primer año, ¿qué tendríamos? Pues tendríamos esos 63.000 que teníamos más los 11.700 que hemos recuperado. ¿De acuerdo? Eso nos da una cuantía de 51.300 euros, también en negativo, que es lo que nos queda pendiente por recuperar. El segundo año recuperamos otros 11.700 euros. Luego entonces, si antes teníamos 51.300 del anterior año, más 11.700 que hemos recuperado este periodo, pues nos quedarían al final del periodo 39.600 euros. Sigue siendo negativo. El último flujo neto de caja asciende a 19.100, nos quedaban por recuperar 39.600, más los 19.100 que hemos recuperado, nos queda al final, que no recuperamos, 20.500 euros. Luego, si no recuperamos la inversión inicial, si no recuperamos los 63.000 euros, desde luego la inversión no debe de efectuarse. Vamos a hacer el payback para el proyecto B. El payback del proyecto B, pues lo haríamos de la misma manera. De tal manera que para el año 1, 2, 3, 4, no voy a escribir aquí, bueno, lo voy a escribir porque así no os perdéis. Capital pendiente. Flujo neto de caja en el momento 0, lo mismo, el desembolso inicial es de 50.000. Voy a poner aquí también los 50.000. Va a seguir la misma estructura de antes. Al final del primer año tenemos un flujo neto de caja de 31.800. Luego entonces nos queda por recuperar los 50.000 que teníamos más los 31.800. Nos quedan pendientes por recuperar. A ver que no lo tengo aquí. Espera, más 31.800, sí, 18.200 euros. Bueno, en el segundo periodo tenemos un flujo neto de caja de 19.300. Como teníamos 18.200 por recuperar más 19.300, ya tenemos 1.100 en positivo, ¿de acuerdo? Como este ya está en positivo, lo voy a señalar aquí. Y cuando tengamos una cifra en positivo, significa que ya hemos recuperado el desembolso inicial. Y para que no os equivoquéis, llevamos ya entonces un año completo. Este es el año completo, el anterior lo hemos utilizado, este año ha sido completo. Y en el segundo, en algún momento del segundo año, pues lo hemos recuperado, ¿de acuerdo? Entonces, bajo el supuesto de que vamos a obtener de manera proporcional a lo largo del año los flujos netos de caja, como si lo fuéramos recuperando día a día o mes a mes, una cantidad constante y fija todos los meses. ¿Cómo calculamos en qué momento exacto del segundo año hemos recuperado el desembolso, perdón, el capital inicial? Bueno, pues lo hacemos de la siguiente manera. El desembolso inicial del segundo año, 19.300, vamos a suponer que hemos tardado o lo tardamos en recuperar 12 meses o en obtener 12 meses. Luego entonces los 18.200 euros que me faltaban, habremos tardado en recuperarlo X meses. Hacemos esa proporción directa y nos sale que X viene a ser unos 11 meses, 11,31 meses. ¿De acuerdo? Luego entonces tardaríamos un año más 11 meses. ¿Vale? Eso es lo que tardaríamos en recuperar el desembolso inicial. Un año y 11 meses. Si lo hacemos ya para último, para la inversión o el proyecto C,
Volvemos a hacer lo mismo, 1, 2, 3, ya, 2, 3, el tercer año, el flujo neto de caja y cogemos aquí los 70.000 del desembolso inicial, el capital pendiente al final del periodo, obviamente 70.000, a ver, 70.000, bueno, el flujo neto de caja para el primer año 25.000, luego entonces 70.000 que teníamos pendiente más 25.000 que recuperamos, resulta que nos quedan por recuperar 45.000 euros. No hemos recuperado todavía la inversión. El segundo año recuperamos 37.000 euros. Luego teníamos 45 por recuperar, más 37.000 que tenemos del flujo neto de caja de ese año, todavía nos quedan por recuperar 8.000. El último flujo neto de caja son 57.000, luego ya nos quedaban 8.000 más los 57.000. Ya hemos recuperado y si queréis nos sobran, vamos a decir que se sobran entre comillas, 49.000 euros. ¿En qué momento exacto del tercer año hemos recuperado? Recordad que hemos utilizado un año completo, 2 años completos y hemos utilizado una parte del tercer año. ¿En qué parte exacta? Pues lo mismo, hacemos la proporción de antes. En este caso son los 57.000 del último flujo neto de caja, si tardamos 12 meses en recuperarlo, en obtenerlo, mejor dicho, y nos quedaban pendientes por recuperar 8.000, habríamos tardado X meses. Esa X nos da 1,68 meses. Luego entonces tardaríamos 2 años completos más 1,68 meses. De tal modo que, como vemos, 2 años y un mes, o casi 2 meses, 1 año y 11 meses, y aquí ni siquiera recuperamos la inversión inicial. Entonces, según el criterio del payback, tendríamos que elegir aquel proyecto que tarde menos tiempo en recuperar. Ese es el criterio de selección, es el que utilizamos menos tiempo en recuperar el desembolso inicial, y aquella inversión o aquel proyecto de inversión que menos tiempo tarda, como hemos comprobado, es el proyecto B. Luego, según el payback, tendríamos que realizar el proyecto B. Y según el BAN, tendríamos que realizar el proyecto C, porque es el que mayor valor actual neto, el que mayor rentabilidad en términos absolutos nos proporciona o proporciona a la empresa. Para responder la última pregunta que tenemos de este examen de selectividad de Euskadi del año 2019, nos pregunta cuál de los criterios es más adecuado. Entonces, bueno, es un poco mezclar pues eso, la teoría, ¿no?, con esto. Daos cuenta que el problema de los criterios de selección e inversión estáticos, como es el payback, es que no tiene en cuenta el momento del tiempo en el que se producen los flujos netos de caja. Es decir, el payback no actualiza los flujos netos de caja. Da lo mismo que se hayan producido en el año 1, en el 2, en el 3, al no actualizarlos, los considera igualmente válidos. Puede haber un proceso inflacionista brutal, pero el payback no lo considera porque es así, está así planteado, ¿no? Entonces, el problema que plantea el payback es que una vez que hemos recuperado, por ejemplo, en el proyecto B, por ejemplo, los flujos netos de caja, una vez que han sido recuperados, me acuerdo aquí se recuperaba en este año, no hemos tenido en cuenta ya los producidos en el año 3. Luego estos no producidos en el año 3 ya no cuentan, ¿de acuerdo? Entonces, igual podía ser más rentable ese proyecto, porque igual el año 3 podía ser un flujo de caja brutal, pero no lo consideramos porque únicamente solo tenemos en cuenta el momento del tiempo en el que recuperamos el desembolso inicial. Cuando lo recuperamos, el resto de flujos netos de caja no se consideran, no se tienen en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces es el principal problema que adolece, los dos principales problemas que adolecen los criterios de selección estáticos, ¿no? Entonces, para responder esta pregunta podríamos argumentar lo que hemos comentado y nada, decir las bondades del BAN, ¿no?, que sí que tiene en cuenta los momentos del tiempo en el que se producen los flujos netos de caja y que simplemente nos da un poco la medida de la rentabilidad en términos absolutos, ¿de acuerdo? El principal problema, la principal tacha que podríamos poner en este caso sería que tendríamos que considerar también la rentabilidad en términos relativos, ¿no? Calcular la TIR.
puede ser que tengamos una rentabilidad o que genere beneficios, pero bueno, igual no llegamos a la misma conclusión cuando confrontemos con la TIR. Pero bueno, eso ya sería otra cosa, otra cuestión. Bueno, pues esto ha logrado de sí este ejercicio. Espero que os haya servido de ayuda y nos veremos en los siguientes. Un saludo.